Muy bien, pues bienvenidos los que están en línea. Vamos a, el día de hoy vamos a resolver el último problema de la segunda tarea, si no me recuerdo, que era la segunda, que era resolver, bueno, lo pongo aquí, que era resolver esta ecuación, perdón, la ecuación de Poisson en una dimensión, ¿ok? Con sus respectivos valores en la frontera. En este caso van a ser las condiciones esenciales. ¿Ok? Y bueno, vamos a empezar eh, repasando lo que ya les había dado en algunas clases y después directamente nos vamos al código MATLAB. ¿Ok? Entonces vamos a resolver esta ecuación que, como sabemos, está en la formulación fuerte. Y recuerden que para resolver elementos finitos, pues sacamos la forma débil, ya lo hemos hecho varias veces. Bueno, ya saben que es, bueno, lo voy a hacer, que es multiplicar por una función suave, suficientemente suave, si se dice, que va a ser b, y integramos en todo el intervalo 0,1. Perdón, esta ecuación es en el intervalo abierto 0,1. ¿Ok? Y de la misma forma del lado derecho. ¿Ok? Y después hacemos integración por partes y nos queda simplemente el producto interno de las derivadas. ¿Ok? Aquí tenemos lo que es la derivada de u con respecto a b. A 0 hay 1 y el lado derecho lo dejo igual. Voy a tratarme un poco rápido en esta parte ya que como dije ya lo hemos hecho algunas veces. Y bueno, ya saben que bueno, había dado la receta de que las condiciones esenciales son las que tiene también la función test, en este caso v, y en este caso se imponen las mismas, que sería v, v, y se anulan, ¿no? Porque son las mismas condiciones esenciales que tengo acá. Entonces este término se anula y entonces mi problema débil ya sabemos que es encontrar u en b tal que a de u a b es igual al producto interno en L2 y ya sabemos que, bueno, primero defino A, que ya lo hemos hecho varias veces, que es simplemente el producto de las derivadas, ¿ok? Y B, ya saben que es la función y su derivada en el espacio L2 integrable 0,1 y tal que se cumplen las condiciones esenciales. Ok, ya sabemos que esto es un espacio vectorial. Ok, y entonces ya sabemos que lo otro es, vamos a hacer el BH, va a ser la combinación lineal de las phi y, ok, ok, y vamos a empezar desde 2 hasta m. Ya saben que, bueno, lo vuelvo aquí a dibujar, tenemos 0 y 1. Perdón, aquí sería, ¿cómo le pondría? A ver, vamos a ponerle n mayúscula. Recuerden que n es el número de intervalos, de subintervalos que dividen a 0, 1. Subintervalos
que dividen a 0,1, ¿ok? Y por lo tanto tenemos n más 1 puntos en el mallado, ¿ok? Y ya sabemos que estas eh, phi i en x j es la delta de Dirac, ¿ok? Para recordar un poco, que ya lo saben, las phi son de esta forma, ¿no? Ya sabemos que las phi son lineales por pedazos y solamente están definidas por ejemplo, de phi i está definida solamente en el intervalo i menos 1 a i más 1, ¿ok? Entonces eso no, como dije, simplemente un repaso. A ver, ¿alguien tiene una pregunta? Sí, la delta de Kronecker, no sé. Ah, sí, dije el delta de Dirac, perdón, es la delta de Kronecker. La delta de Dirac es otra cosa. A ver qué más tengo por aquí. Si tengo otro dibujo. Ah, sí. Aquí, por ejemplo, están todas las, todas las phi en el intervalo 0,1. ¿Ok? Ahora recuerden que aquí este BH va de 2 a n. ¿Ok? Eso sí, eso significa que efectivamente que BH es subespacio de B, porque cumple las condiciones esenciales. O sea, no tengo ni el phi 1, ni el phi 1, ni el phi n más 1. ¿Ok? Pero les había dicho que es común para programar hacer esta pequeña trampa. Por ejemplo, vamos a hacer UH. ¿Ok? UH va a ser una combinación lineal de J que va desde 1 hasta n más 1 de los coeficientes UJ y las funciones UJ de X, ¿ok? Pero siempre y cuando hago los coeficientes U1 y UN más 1 igual a 0, ¿ok? Entonces, este es imprescindible para lo que vamos a hacer, ¿ok? O sea, vamos a programar todo. Bueno, en unos momentos vamos a sacarla usando las funciones phi, vamos a obtener el sistema lineal a través de esta formulación lineal, digo, formulación variacional, aquí se me olvidó que es para todo b de v, ¿ok? Pero vamos a estar imponiendo las condiciones manualmente en el sistema, que son las que tengo, las que puse aquí abajo, estas, ¿ok? Bueno, entonces como dije, teniendo en mente la formulación débil que tengo acá, ¿ok? Entonces vamos a ponerle, bueno, sí, vamos a ponerle ecuación 1, ¿ok? Ecuación 1. Entonces, en 1 tendríamos entonces A igual a J1 de N más 1 de UJ, phi J, y la B la sustituyo por la función test phi I, ¿ok? Y de este lado tendría F por phi I, ¿ok? Y utilizo que la función A es bilineal, entonces puedo sacar la suma y el producto, ¿ok? Recuerden que esto ya lo hemos hecho varias veces, pero lo estamos repasando. Y aquí sería UJ A
phi j, phi i, ¿ok? Y aquí f de phi i. Voy a utilizar ahora la propiedad de que A es simétrica para que me quede más, con una notación más, fácil. Y entonces simplemente volteo los I por los J, ¿ok? Y ahora sí, este sistema expresado en forma matricial sería AU, ¿ok? Por F, donde U ya sabemos que es un vector en n más 1 y que tiene los coeficientes UJ, ¿ok? El vector F, la entrada I, bueno, también obviamente es, aquí lo pongo si quieren, F también es un vector n más 1, A es una matriz n más 1 por n más 1, ¿ok? Pero siendo más específicos, la entrada I de F, del vector F, simplemente F por phi I, ¿ok? Y la entrada IJ de la matriz es simplemente bueno, eso, lo va a hacer todo, es A de phi J, ¿ok? Pero esto es igual a la integral de 0,1 de las derivadas de phi I con respecto a X por la derivada de phi J con respecto a X, ¿ok? Nada del otro mundo. Pero recuerden que tenemos que imponer que U1 es igual a UN más 1 igual a 0 y para ello hacemos la primera fila, por ejemplo, con esta nota, con la misma notación de MATLAB, que es la primera fila, así, 1, 2 puntos, ¿ok? Sería 1, 0, etcétera, hasta el último 0, ¿ok? Y la última fila, que sería la fila n más 1, 2 puntos, sería 0, 0 y el último sería 1. Ah, perdón, pero también aquí tendría que modificar la primera entrada de F, que sería 0, y la última entrada de F, que sería también 0. ¿Ok? Y es em, así como impongo las condiciones de esenciales. ¿Ok? Entonces, esto es lo esencial. ¿Ok? Esto es lo esencial. Em, vamos a, bueno, vamos, ya también les había indicado cómo calcular. Vamos a empezar con FI. Ya les había indicado cómo se calcula esto, ¿ok? ¿Cómo lo hacíamos? Pues veíamos el dibujo, por ejemplo, perdón, aquí me equivoqué. Recuerden que bueno, antes de ir a recuerden que phi global, y a ver, pongo acá, que phi y global, o más bien phi, perdón, más que global, phi en general, como es linealmente definida por pedazos, la puedo separar en lo que llamaba phi y menos y phi y más, que era como la izquierda o la derecha. Pero también tenía esta notación, eh, aquí la tengo. Puedo decir que el de la izquierda también lo voy a anotar como phi 1, o sea, esta primer parte, o sea, ujú, es phi 1 y esta parte, la que va hacia abajo, ya con la pendiente abajo, es phi 2. ¿Ok? Sinceramente me gusta más phi menos y phi más, pero es un poco, poner esos nombres en MATLAB es un poco, ¿cómo se dice? Es un poco no quiero decir difícil, incómodo. Entonces mejor voy a utilizar ahorita en estos momentos la notación
phi i1 y phi i2. Entonces voy a repetir, phi i1 es la primera parte de phi i, en este caso la que tiene pendiente positiva, y phi i2 es la segunda parte de phi i, o la que tiene pendiente negativa. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, vámonos acá. Como dije, primero voy a enfocarme en FI. Entonces, primero, el truco les había dicho que, aquí sigo, como vuelvo a repetir, perdón, esto ya lo habíamos visto en una clase, ¿ok? El ciclo que voy a hacer, voy a hacer un for por cada, o un bucle por cada subintervalo. Ahorita lo vamos a ver en MATLAB, ¿ok? Por cada subintervalo. Y, por ejemplo, entonces, cuando estoy en este intervalo xi y xi más 1, ¿ok? Entonces tengo dos phis, la de la que tengo phi i 2 y phi i más 1, 1, ¿ok? Entonces tengo que calcular dos contribuciones. ¿Qué contribuciones tengo que calcular? La de phi i 2 por f y la contribución phi igual en el intervalo de phi i más 1, 1 de f, ¿ok? También les había dicho que para tener un buen nombre, le ponía phi i local, ¿ok? Y este de aquí, phi i más 1 o plus 1 local, ¿ok? Un momento. No, estoy aquí. No sé qué hizo. A ver. Mm, mm, ok, perdón. Ok. Y por ejemplo, recuerden que quiero construir el vector global F. ¿Ok? Pero como decía, tengo cuando yo hago el for, entonces, por cada subintervalo, como lo tenía antes, esto, el que está en la parte de abajo, tengo dos variables, la phi i local y phi i plus 1 local. Entonces, tengo que ensamblar f. Entonces, por ejemplo, lo que tengo que hacer es que la entrada del vector f es igual a lo que tenía antes. Recuerden que estoy ensamblando. Por ejemplo, si es la primera vez, si es el primer subintervalo, pues tengo que inicializar f a 0. Entonces, esta parte sería 0. Entonces, sigue estando correcta. Y aquí tendría que poner f i local. ¿Ok? ¿Por qué? Otra vez repito, ¿por qué la entrada FI? ¿Por qué la entrada iba con FI local? Perdón, aparte de que estoy poniendo nombres que me ayudan a programar, la razón es porque aquí estoy utilizando FI, ¿ok? Y lo mismo con FI más 1. Entonces, por ejemplo, la entrada FI más 1 sería lo que tenía antes. Si es la primera vez que lo uso, entonces inicializo que es 0, entonces esto sigue siendo correcto. Y aquí sería i plus 1 local. ¿Ok? Entonces, ahorita es el f. Ahorita ya vamos a pasar un poco a MATLAB, pero aquí ya tienen que es esto lo que hay que programar para f. ¿Ok? Entonces, a ver, vámonos a MATLAB, a ver si es cierto. Ok.
Termino de aquí de compartir y ahora, un momento. Muy bien, entonces aquí tengo este script que ya se los daré cuando termine la clase. ¿Ok? Que les había dicho también en la tarea que simplemente tenían que tomar como punto de partida el programa o el script que ya les había dado antes que calculaba el error de aproximación. Y, por ejemplo, las primeras partes, las primeras líneas, bueno, gran parte de este programa es muy parecido a ese programa. Por ejemplo, los parámetros del usuario, te sigue siendo lo mismo, el intervalo será 1. Mi número inicial de subintervalos en el mallado voy a empezar con 5, pero lo que quiero enfatizar que estas partes son iguales a lo que tenía en ese script. Por ejemplo, tengo lo mismo. Bueno, me voy al original, bueno, al de que resuelve la ecuación. ¿Cuántas veces voy a submayar o más bien ¿cómo se dice? A refinar? 5 veces. Aquí tengo las funciones exactas, las analíticas, el lado derecho, ¿ok? Por ejemplo, esta parte es igual a lo que tenía el script antes, este es nuevo, pero bueno, eso no me voy a meter ahorita con eso porque es bastante simple y bueno, lo pueden checar ya cuando tengan el programa, ¿ok? Pero lo que quiero que vean, toda esta parte sigue siendo lo mismo, ¿ok? De hecho, este también sigue lo mismo, que es aquí en este vector voy a calcular el error en L2 de cada vez que hago que redefino la malla. ¿Ok? Y ahora sí, ¿dónde viene lo bueno? Lo bueno empieza aquí. Como dije, es exactamente lo mismo que tenía antes. Los nodos son los nodos en la malla. Entonces, por ejemplo, lo que quiero dar a entender es que todo esto, hasta, bueno, por ejemplo, por lo menos hasta la línea 41 y hay mucho más líneas, es exactamente a lo que había el script de antes. Y de hecho hay un video, creo que son dos videos donde explico mucho más a detalle qué es lo que hace este programa de calcular el error de aproximación. Entonces realmente, eh, bueno, no quiero decir que no era tan difícil, pero por lo menos ahorita en estos momentos no me va a pasar tiempo en lo que ya había explicado antes. Y bueno, entonces aquí nodos, ya saben, son los puntos de la malla, el número de nodos o el número de grados de libertad, aquí, que les había dicho que el número de grados de libertad simplemente era el número de nodos y que era un grado de libertad simplemente era la aproximación de bueno, era sí, la aproximación de la función que queremos aproximar. Si estamos interpolando, pues simplemente estamos evaluando la función en ese punto. Si en este caso, en grado de libertad sería simplemente el valor del elemento finito en ese punto, en el caso en donde estamos resolviendo una ecuación diferencial. Y bueno, ahora inicializamos nuestra matriz, que aquí le llamo a global. De una vez la hago cero. ¿Y qué tamaño es? Bueno, aquí ya quité el block, pero había dicho, si hacen o bueno, ya cuando les pase el PDF, les había dicho que el A, la matriz, era una matriz de n+1 por n+1, pero n+1 era el número de puntos en la malla. En este caso, n-dobs, o como puse aquí, es el número de nodos. Entonces, lo que quiero decir es que efectivamente lo que hice a mano es lo que estoy programando aquí, no me estoy inventando nada. B, en este caso es el vector F, pero aquí le puse nombre B. Igual, simplemente es un vector y tiene el mismo número, bueno, es de la misma dimensión en cuestión de columnas, en este caso, perdón, en cuestión de filas. Entonces tengo igual n+1 o n-dobs en MATLAB. ¿Ok? Y ahora aquí si viene ya algo más interesante.
como dije, vamos a hacer como les había dicho, o les había pasado el tip, vamos a hacer el bucle con respecto al número de subintervalos. Este NA-aprox es exactamente esto. Aquí lo tengo, número de subintervalos. ¿Ok? Y como dije, vamos a empezar con el vector f. Ahorita nos olvidamos de la matriz. El vector f, ¿ok? Este es el local. Aquí estoy diciendo, bueno, llama una función, ¿ok? Ahorita vamos a ver cómo está esta función, que tiene como entrada el número de nodos y así, el número de subintervalo. Vamos a ver qué nos da esta función, ¿ok? Entonces, qué tiene esta función? Simplemente va a evaluar em, f, ¿ok? Por phi i, como lo tenía aquí, como lo tenía en MATLAB. A ver, déjenlo, pongo acá. A ver, sí, aquí no tengo lo que acabo de escribir, pero lo que va a hacer esta función es que va a calcular las contribuciones que había puesto antes. F por phi i 2 y F por fi más 1, 1. ¿Ok? Entonces lo que me va a regresar, de hecho, no es un número, es un vector. Es un vector donde el primer valor, aquí lo tengo, el output, por ejemplo. El primer valor tiene la contribución de phi i 2, aquí por eso lo escribí bien, aquí lo puse, phi i 2 por la función f, y la segunda entrada va a tener la contribución o el valor local de phi i más 1 por f. Ok, bueno, aquí para ser más exacto sería la integral. Integral de. ¿Y cómo le voy a evaluar? Simplemente es usando la regla de Simpson. Ok, que eso ya también viene, lo habíamos visto en la clase. A ver, si quieren aquí se lo vuelvo a poner. La regla de Simpson es esta. Esta es para una función, cualquier función f. Aquí en este caso tendríamos f, aquí sería phi i 2 o phi i más 1, sea el caso, por la función f de la ecuación diferencial. Y aplicamos esta regla. ¿Ok? Aquí lo único que me falta mostrarles es, por ejemplo, bueno, es todo este código, ya lo tendrán momento de estudiarlo, pero lo que quiero recalcar es aquí, fíjense cómo calculó phi i 2, ¿ok? Que es simplemente la fórmula que había puesto antes. A ver, aquí lo había puesto de otra forma, de la forma que tengo en MATLAB. Phi i 2, ya lo habíamos también visto en clase, es esta fórmula. ¿Ok? 1 menos xi, x entre x y más 1 menos xi. Y es todo esto. ¿Ok? Y aquí, por eso aquí también lo escribí. ¿Ok? Y phi i plus 1 o más 1, 1 es esto. ¿Ok? ¿Ok? Y lo demás es simplemente bueno, aquí lo programé un poco compacto, pero pueden hacerlo, podrían haber hecho perfectamente hacerlo no quiero decir más a pie o más a mano, pero un poco más entendible para ustedes, bueno, también a veces la programación es algo subjetiva en cómo se escribe, pero al final de cuentas, si está correcto, se debe de obtener el mismo resultado. Entonces, todo lo que tengo aquí es simplemente calcular. Por ejemplo, aquí lo tengo, la f por phi i 2, aquí lo tengo, ¿ok? Pero utilizando la regla de Simpson, que es todas estas, todas estas líneas que tengo acá, ¿ok? Entonces, vuelvo a repetir, el output es un vector, el primer vector, la primera entrada del vector es la contribución phi i 2, bueno, de la integral phi i 2, y la segunda entrada del vector es la contribución de phi i más 1, 1. ¿Ok? Entonces, teniendo eso en cuenta, nos vamos aquí arriba. Entonces, aquí recuerden, aquí también por eso lo escribí. B1 tiene la contribución de phi i, y de hecho aquí lo voy a poner. Phi i
y phi i más, y el segundo, la segunda entrada tiene la contribución de phi i más uno. ¿Ok? Y bueno, ahorita nos olvidamos ahorita de la matriz. Esto es de manera local. Y después, para ensamblarlo, recuerden que era la fórmula, por ejemplo, BI era lo que tenía antes más la contribución de phi i, donde obviamente la contribución de phi la tengo en el primer valor de este vector y es lo que estoy poniendo aquí. Y lo mismo, pero ahora para phi i más uno. Y es todo lo que tenían que hacer con respecto al vector b. ¿Ok? Bueno, entonces ahora vayámonos con la matriz. A ver, déjenme, me voy a, al script. Esperen un momento. Ok, entonces aquí, bueno, los voy a volver a, como dije, este PDF se los voy a poner en al menos el de hoy. Igual lo pongo en el repositorio, pero bueno, pues ya está en el video, ¿no? O sea que no hay realmente necesidad de que lo ponga en el website. Entonces ahora, bueno, antes de esto, entonces, esta fórmula que puso en el recuadro es lo que acabamos de ver en MATLAB, ¿ok? Ahora ahora tenemos que hacer lo mismo, pero para las contribuciones de AI I más uno, AI más uno y AI más uno y más uno, ¿no? ¿Por qué? Porque son las contribuciones que tengo por cada subintervalo. A ver, déjenme lo pongo acá para que lo vean. Aquí lo tengo, ¿ok? Entonces, recuerden, el ciclo es por cada subintervalo. Entonces, tengo que tener los productos de ellos mismos, por ejemplo, phi i2 con phi i2, aquí lo tengo, phi i2 y phi i2, eh, phi i2 por phi I más uno, después el transpuesto, pero es lo mismo, y más uno y más uno. Aquí, antes de ver si son más a detalle, lo que quiero que vean en esta hoja es que tengo cuatro contribuciones y es las que tenía aquí, a las que había, perdón, escrito antes, son todas estas. Ella con ella misma, o sea, I más uno, e I más uno, y y una de la izquierda y una de la derecha, que es I más uno, I más uno, I. ¿Ok? Y ahí voy a hacer exactamente lo mismo, como dice con F. Por ejemplo, el fácil. I va a ser, como estoy ensamblando en lo que sumo lo que tenía antes, si empiezo en el primer subintervalo, entonces me aseguro que eso es cero, ¿ok? Que ya lo hice en MATLAB, por eso recuerden que puse zeros, el comando zeros. Y después, aquí voy a tener la contribución AI local, ¿ok? Ahora, ¿quién es AI local? Es esta que tengo aquí, eh, esta. ¿Por qué AI? Porque aquí tengo el índice I. ¿Y qué parte es? Bueno, ya localmente es I2 con I2. ¿Ok? Recuerden que tengo que hacer la integral de XI a X más uno por el producto de las derivadas, pero eso es fácil de calcular porque la derivada de esta función, phi i2, que es igual a uno menos X y más uno entre un número, simplemente va a ser menos uno entre el denominador. ¿Ok? Y lo mismo para el producto de la derecha. Entonces, todo esto haciendo el álgebra es igual a lo que tengo acá. ¿Ok? ¿Ok?
por eso era la sugerencia de que eh, en la tarea se ha dicho que no era necesario utilizar la regla de Simpson para calcular las entradas de la matriz. Y era exactamente por eso. Hacemos lo mismo, por ejemplo, para i más uno y más uno. Y la regla es la misma. Sumo la contribución. Y ahora voy a poner a i plus 1 y plus 1 local. ¿Ok? ¿Y quién es i plus 1, i plus 1 local? Pues el producto de las derivadas que tiene el índice i más uno, o sea, las que tengo acá. Ajá. Y como estoy en el intervalo y que es i x i más uno, entonces tengo que estar viendo la contribución de i más uno, 1, que es simplemente aquí sustituyo, igual saco la derivada de esto, que simplemente va a ser 1 entre x y más uno. Y como se está haciendo el producto con ella misma, pues simplemente es esto que tengo acá al cuadrado. ¿Ok? Y como es una constante, la saco de la integral y entonces haciendo el álgebra me queda al final esto. ¿Ok? Entonces ahí tengo la contribución de a i más uno a i más uno. Y por último, vamos a obtener la mixta. ¿Ok? Va a ser la misma regla y i más uno más a i plus 1 local. ¿Quién va a hacer eso? Pues es el producto de las derivadas de forma mixta. Por ejemplo, aquí es que la tengo. ¿Ok? Y ya localmente es la derivada de phi y 2 por la derivada de phi y más uno 1. Igual saco las derivadas y es todo lo que tengo acá. Haciendo el álgebra me queda esto. ¿Ok? Y por último me quedaría la otra que sería i más uno y, pero como esto es simétrico, ¿ok? Puedes simplemente, bueno, aquí hago la misma fórmula, contribuyo, pongo la contribución de antes y aquí perfectamente puedo poner lo que tenía cambiando los índices porque la forma es simétrica. Ok, entonces esta es la fórmula que nos queda en la mente para ensamblar. Una vez que ya obtenemos el cálculo local, entonces ahora vámonos a MATLAB, pero bueno, tengan en idea eso. Ok, ahora todavía, bueno, lo tengo acá, perdón, esta parte. Pero ahora, de hecho, voy a aprovechar que aquí en MATLAB la malla es uniforme, globalmente uniforme, y por ejemplo, I más uno, ¿ok? H también se puede ver como X I más uno menos X I, porque es una malla uniforme. Ajá. Y de hecho, bueno, de hecho ya habíamos visto que era, no lo he utilizado hasta el momento, pero en algún momento sus apuntes había puesto quién era H, y la H era el máximo de las HI, donde HI era la longitud de de cada subintervalo, pero como cada subintervalo es uniforme, o sea, tiene la misma longitud, entonces H es la misma para todos, ¿ok? Y es exactamente esta fórmula. Y entonces el local, por ejemplo, la contribución phi y 2 por phi y 2, bueno, las derivadas, aquí por eso que pongo aquí una D, que era uno sobre x y más uno menos x y, simplemente es uno sobre h utilizando esta fórmula. ¿Ok? Lo mismo va a ser para el A22. Y bueno, aquí no puedo poner lo que puse en las notas,
pero estas A locales simplemente lo que había calculado antes en las notas. ¿Ok? Este es el cómputo local. Después lo ensamblo, que es prácticamente la misma receta que había puesto para F, o si quieren verlo, cuando como lo puse en las notas, es exactamente esto. Por ejemplo, A global, la entrada AI de la matriz A global era lo que tenía antes, más la contribución local de II. Pero aquí, bueno, aquí puse un poco mal los nombres. Pero bueno, aquí lo pueden ver como lo escribí, a local 11 porque A local 1 tiene la contribución de phi I y phi I. ¿Ok? Es por eso que va la contribución global de II. Lo mismo para I+1 es lo que tenía antes y A local 22, pero esta entrada 22 es la contribución exactamente de phi I+1 y phi I+1. Es por eso que lo tengo. Y lo mismo con las mixtas. ¿Ok? Y así es como termino ya de calcular y de ensamblar. ¿Ok? Después, ahora poníamos las condiciones de Dirichlet. ¿Ok? Que recuerden que había dicho que el primer renglón, bueno, aquí lo que hago es el primer renglón es ceros y el primer elemento es 1. ¿Ok? Y en el lado derecho es 0. Bueno, aquí puse el valor exacto de U, pero bueno, eso ya sabemos que esto tiene que ser 0. ¿Ok? Y lo mismo para el último renglón o la condición que está en el extremo. ¿Ok? Voy a poner ceros, todos ceros en la fila y el último elemento de la fila, en este caso n-dobs, es 1 y el último elemento del vector es 0 o lo mismo que es este valor. ¿Ok? Y por último, resuelvo el sistema con el comando linsolve. ¿Ok? Y ya, eso es todo. Eso es todo porque todo este código, que era calcular el error en la norma L2, es el mismo que tenían en el programa para calcular el error de interpolación. ¿Ok? Entonces realmente lo que tenían que hacer, a ver, no quiero sonar muy agresivo, pero no estaban muy lejos, no eran realmente muy lejos, sí comprendían muy bien las notas. Por ejemplo, vuelvo a repetir, ¿cuántas líneas son? Son estas dos, ¿ok? Y aquí que serán como 20 o 30, ¿ok? Por ejemplo, toda esta parte es muy fácil porque es a mano, lo de ensamblar, lo de calcular la matriz y de ensamblar la matriz es sencillo. Tal vez el más difícil era esta función que calcula con la regla de Simpson, pero pues bueno, de hecho hasta podrían haber hecho a mano porque la f es un seno al cuadrado, ¿no? Entonces pudieron haberlo hecho de forma incluso analítica. Y bueno, como dije, todo lo demás es prácticamente lo mismo que tenían en el programa de cómo calcular el error de la interpolación. No voy a irme a eso porque ya lo pueden ver en los otros videos. Lo único que quiero confirmar es que corre, le puse F5, ¿ok? Y aquí está la tabla, ¿no? Aquí vemos que en la segunda columna efectivamente el error va disminuyendo. El error en L2 es lo que habíamos visto analíticamente que era 2. Tal vez faltaría ya después, aquí ya no lo hice, calcular el error en la norma de la energía y calcular la tasa de convergencia de la norma de la energía, que en ese caso sería 1. Pero bueno, eso ya se los dejaré como ejercicio o como tarea. Ok, pues eso es todo. Eh, Chequen el programa. Tiene, como lo voy a poner en el website, es tarea 2.4. Eh, si es necesario, vuelvan a ver el video en ciertas partes y bueno, eso es todo, por lo menos los que están escuchando en YouTube y los que están ahorita escuchando, pues estoy atento a sus dudas.
¿Alguna duda?